en un pueblo apartado del bullicio del mundo, donde las estaciones pasaban sin prisa y los días parecían repetirse en calma, vivía una mujer llamada Elina. Era una viuda de rostro sereno y ojos que guardaban historias antiguas, como si hubieran visto tanto que ya no necesitaban hablar. Su casa, pequeña y algo descuidada, se encontraba al final de una calle empedrada por donde apenas pasaban los vecinos. Los techos de las casas cercanas estaban cubiertos de musgo en los inviernos y flores trepadoras en primavera, y el aire tenía ese olor a tierra limpia después de la lluvia. La vida de Elina no era fácil, pero era digna. Vivía sola desde hacía años, desde que su esposo enfermó y partió. Y luego uno de sus hijos también se fue al descanso eterno, mientras el otro emigró en busca de oportunidades y nunca volvió a escribir. Elina había aprendido a vivir con lo necesario. No tenía lujos, ni visitas frecuentes, ni ingresos constantes. Solo poseía una fe sencilla, esa que no necesita grandes palabras ni respuestas inmediatas. Cada mañana se despertaba temprano, oraba en silencio y abría la puerta de su casa. Y cada mañana, sin falta, encontraba allí, justo sobre el umbral, un pan envuelto en un paño limpio. A veces era de trigo, otras de centeno, pero siempre fresco, todavía tibio, con ese aroma que llenaba el alma antes que el estómago. Ese pan era su desayuno, a veces también su almuerzo y su cena. No era abundante, pero era suficiente. Como el maná que descendía en el desierto, como una provisión silenciosa que no fallaba nunca. Durante mucho tiempo, Elina no preguntó quién lo dejaba, no porque no sintiera curiosidad, sino porque sentía que algunas cosas eran demasiado sagradas para ser desnudadas por preguntas. Para ella, ese pan era un milagro cotidiano, una señal de que no estaba sola, de que la vida aún se acordaba de ella. A veces compartía trozos con algún niño del vecindario que pasaba hambre o con algún perro flaco que merodeaba su puerta. Lo partía con gratitud, murmurando oraciones sin palabras, y luego continuaba su día en paz. Nadie más hablaba del pan, nadie parecía saber de dónde venía, y Elina decidió simplemente confiar. Pero el tiempo tiene una forma peculiar de mover el corazón. Un día, sin razón aparente, Elina sintió un cosquilleo en el alma, una necesidad de saber. Tal vez no para agradecer, tal vez no para curiosear, sino simplemente para entender. ¿Quién era esa mano invisible que pensaba en ella cada madrugada? ¿Quién, sin recibir nada a cambio, se tomaba el trabajo de preparar un pan, envolverlo con cuidado y caminar hasta su puerta? Aquella noche, por primera vez en años, Elina no durmió profundamente. Se sentó junto a la ventana, con una manta sobre los hombros, mirando hacia la puerta en la penumbra. El silencio del pueblo era tan espeso que podía oír el tic-tac de un reloj viejo que había dejado de funcionar hacía años, como si incluso el tiempo respetara ese momento. Y entonces, justo antes de que el cielo comenzara a clarear, una figura apareció. Caminaba con lentitud, como quien conoce el terreno, con un canasto pequeño entre las manos. Elina contuvo la respiración. La figura se acercó, agachó el cuerpo con dificultad y dejó el pan sobre el paño, igual que siempre. No había ceremonia, ni pausa, ni sonido. Solo un gesto cotidiano, hecho con amor escondido. Cuando la figura se dio la vuelta para irse, Elina se armó de valor y abrió la puerta. El crujido alertó a la visitante, que se detuvo en seco. Elina, con el corazón palpitando, murmuró una pregunta simple, que le salió sin pensar. ¿Por qué lo haces? La figura se giró lentamente, y Elina vio un rostro envejecido por los años, pero con una ternura que desbordaba los ojos. Era una mujer aún más anciana que ella, de las que el pueblo había olvidado hacía tiempo. Nadie hablaba de ella, nadie la visitaba. Algunos decían que no tenía familia, otros que había enloquecido hace años, pero allí estaba, con el rostro enmarcado por arrugas como ríos de experiencia, con una sonrisa suave que parecía pedir permiso para existir. Y con voz pausada, la mujer dijo: «Porque tú me diste pan cuando nadie más lo hacía. Porque una vez pasé hambre y tú compartiste lo poco que tenías. Porque aprendí que dar no es una deuda sino un privilegio. Y porque hay cosas que uno hace no para ser visto, sino porque es lo correcto». Elina no supo qué decir. Sus labios temblaban, pero su alma se aquietaba. Recordó vagamente
Una tarde lejana en la que una mujer había tocado su puerta pidiendo algo de comer. Recordó haber partido su pan en dos y entregarle la mitad, sin preguntar su nombre ni su historia. Y ahora, años después, esa misma mujer había devuelto aquel gesto, multiplicado por cientos de días. Elina quiso abrazarla, pero la anciana ya estaba girando, regresando por donde vino, con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. Desde ese día, el pan dejó de aparecer. No por olvido ni por falta, sino porque Elina ya no lo necesitaba. Había recibido mucho más que alimento. Había recibido una verdad. La vida siguió su curso como siempre. Las estaciones cambiaron. El pueblo siguió respirando en su rutina lenta. Y Elina, ahora con una llama nueva en el pecho, decidió comenzar algo. Cada madrugada, con esfuerzo pero con alegría, amasaba un pan. Usaba la harina que podía conseguir, el agua del pozo y un poco de sal. No era perfecto, pero era suyo. Cuando el pan salía del horno, lo envolvía con el mismo cuidado con que había sido envuelto para ella, y salía caminando en silencio. Lo dejaba en la puerta de alguien que, según ella intuía, lo necesitaba. A veces era una madre soltera, otras una anciana enferma, otras un joven que vivía solo. Nunca decía su nombre, nunca buscaba reconocimiento. Solo dejaba el pan y se marchaba. Con el tiempo su gesto se contagió. Otros comenzaron a hacer lo mismo. Panes aparecían en puertas distintas cada mañana. No había organización, ni horario, ni reglas. Solo corazones sensibles que habían aprendido que la necesidad no siempre se grita y que la ayuda verdadera es aquella que llega sin ser pedida. El pueblo, sin saber cómo, se transformó. No se volvió rico ni famoso, pero algo en su esencia cambió. La bondad se volvió costumbre, la generosidad hábito, y los más pequeños crecieron escuchando historias de un pan que llegaba solo, como un susurro de Dios. Muchos años después, cuando Elina ya no estaba y las casas habían cambiado, alguien preguntó, una vez en la plaza central, ¿quién había sido la primera en comenzar todo? Nadie lo sabía con certeza. Algunos decían que había sido una mujer viuda, otros que una anciana silenciosa. Algunos incluso creían que era una tradición mágica del pueblo. Pero al final, todos coincidían en lo esencial. No importaba quién lo hizo primero, sino que alguien lo hizo, que alguien decidió, en silencio, hacer el bien, que alguien creyó que un pan podía ser más que alimento. Podía ser amor, presencia, dignidad, compañía. Porque en el fondo, todos sabían que el pan de cada día no era solo harina y agua, era esperanza cocida en horno humilde. Era provisión que bajaba en la madrugada, sin ruido y sin nombre. Era la forma más simple y más poderosa de recordar que lo esencial no siempre se ve, pero siempre se siente. Como la fe, como la compasión, como Dios. Y así, en ese pequeño pueblo, la historia del pan siguió viva.